Estados Unidos llueve, pues en México no escampa. Sigue la controversia por la filtración de fotografías, direcciones, datos personales, correos electrónicos de algo más de 300 periodistas que asisten a las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición asegura que el mandatario se lava las manos respecto a los datos que han quedado expuestos en la web. Joely Ramírez tiene un reporte en relación a esto. Joely. Buenas tardes. Efectivamente, hasta el momento no se sabe si se trató de una extracción ilegal de información, un hackeo o una filtración de datos y mucho menos con qué objetivos. Son parte de los grandes cuestionamientos que le hacen al gobierno del presidente López Obrador. Se utilizó una cuenta de usuario que ya no trabaja aquí para extraer ilegalmente estos documentos. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso con esta contraseña de forma ilegal fue desde España. Sin embargo, el daño está hecho y el Instituto Nacional de Acceso a la Información va a investigar precisamente esta información de manera independiente del proceso judicial y de las medidas de protección para los periodistas que lo hayan solicitado. Si se tomaron las medidas de seguridad administrativas, tecnológicas, adecuadas, pues entonces no hay por qué determinar responsabilidad. Sin embargo, si hay evidencia que acredite que no se tomaron las medidas de seguridad pertinentes, eventualmente puede llegarse a una responsabilidad. Por eso es importante abrir la investigación. Si procede, abrir la verificación, que es un procedimiento mucho más estricto. Lo importante de este hecho es que a pesar de que le han hackeado, filtrado o extraído los datos de estos 300 periodistas, al igual que la información que extrajeron de Pemex, de la Lotería Nacional o incluso a la Sedena, el gobierno de México no ha salido a reconocer la debilidad en la protección de datos personales, por supuesto de un sistema de ciberseguridad, y todavía hoy está en entredicho si van a pedir el acceso para que ellos puedan controlar la información de la base de datos nacional del registro civil, es decir, los datos de 130 millones de mexicanos. Por ahora es la información. Volvemos con ustedes al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Joely. Buena tarde también para ti. Nos acompaña Leopoldo Maldonado. Él es director regional de Artículo 19, Oficina para México y para Centroamérica. Leopoldo, gracias por acompañarnos. Bienvenido a la tarde. Muy buenas tardes, Idania. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Al 17 de agosto del 2023 habían muerto 58 periodistas en este sexenio de López Obrador. Fue la estadística la última que encontré. ¿Se agregaron más? Mira, según nuestros registros, con posible vínculo con su labor periodística, hemos tenido 43 en lo que va del actual sexenio, que prácticamente ya se equipara a los 47 colegas del sexenio pasado o 48 del antepasado con Felipe Calderón. Entonces, básicamente están en números similares. Es escandaloso y es inaceptable el número de periodistas asesinados en México. Evidentemente. Ahora, vayamos a otra cifra, si la tienes en tu memoria. ¿Cuántos periodistas han muerto en México en los últimos 10 años, por ejemplo, por el accionar de su profesión? Mira, nosotros como Artículo 19 tenemos registrado de 2000 a la fecha, en lo que va del presente siglo, 162 periodistas. También en este lapso, 35 están en calidad de desaparecidos, sin que nadie los busque. Y hoy por hoy, el año pasado, por ejemplo, registramos en Artículo 19 una agresión cada 16 horas contra la prensa. Ahora, en un país con esta estadística, ¿se justifica, Leopoldo, que una lista con 300 nombres de comunicadores, de posibles blancos del crimen organizado, porque nunca sabemos de qué manera se pueden molestar, es decir, por una investigación, porque alguien escribió, porque alguien puso un dato que no les gustó? Una lista con esta cantidad de nombres y de datos, ¿no tenía que haber sido protegida absolutamente? Así es, Idania, es lo más lamentable. Aquí hay dos palabras: negligencia y la otra es desdén.
la negligencia inexcusable del Estado en tomar las medidas pertinentes para el resguardo de datos personales de una población altamente vulnerable en México. México encabeza la lista de países más peligrosos para ejercer el periodismo en las Américas y es uno de los países más peligrosos a nivel mundial, incluso en países equiparable a países con una guerra formalmente declarada, como Ucrania, Siria, Afganistán, etcétera. Evidentemente esto es trágico, pero aquí viene la segunda palabra que comentaba, el desdén. El desdén porque este gobierno ve a la prensa como enemiga, el desdén porque este gobierno ve a la prensa como adversaria, porque no le ha interesado la protección de los periodistas. Tan solo en este sexenio se ha presentado uno de los años, el año más letal del que tengamos registro, precisamente el 2022, con 13 periodistas asesinados, y el presidente en absoluta negación de esa realidad. Dice que todo está bien, incluso ayer fue interpelado por otro periodista muy conocido en América Latina, que es Jorge Ramos, y lo cuestionaba por los homicidios, particularmente periodistas, y dijo, no reconozco la crisis. Entonces, evidentemente, si no hay reconocimiento, pues no hay respuesta del Estado, no hay política pública para solucionar un problema, porque simple y sencillamente para ellos no hay ningún problema. Lo más grave de todo esto es que el presidente se lanza en contra de la oposición en la mañana a decir que el hackeo o el supuesto hackeo de la base de datos fue cometida por la oposición, y en la tarde lo controvierten o lo desdicen sus propios miembros del gabinete. Su propio vocero dice, fue un exfuncionario que se fue hace 2 años y al que no le pidieron las contraseñas. Y Dani, así de burdo el ingreso a la base de datos. Ahora, ¿se ignora realmente el riesgo de lo sucedido? Cuando el presidente dice que todo está bien, cuando el presidente dice que no pasa nada en México, ¿realmente lo hace adrede? ¿Es porque vive en otro país, porque no se entera, porque tiene otra realidad o porque se burla de la realidad o de quienes están allí haciendo las preguntas? Sin duda se quiere minimizar la realidad de violencia en el país porque ha sido uno de los más grandes, si no es que el más grande fracaso de este gobierno. Recordemos que el candidato López Obrador, que suele ser el peor enemigo del presidente López Obrador, señalaba que iba a reducir los homicidios en 50% durante su sexenio. No lo hizo. Prometió regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. No solo no lo hizo, sino que fortaleció la militarización y volvió al ejército en empresario público. Entonces, evidentemente hay una serie de promesas incumplidas y este es el tema que menos quiere tocar y por eso lo minimiza y por eso lo desacredita y por eso dice que todo es cuestión de sus adversarios y todo es una conspiración. Pero la realidad está ahí y es muy dolorosa para cientos de miles de víctimas. Lo más descabellado de todo y lo más doloroso de todo, por ejemplo, con la realidad de más de 110,000 personas desaparecidas desde que inició la llamada guerra contra el narco en 2006, es que el presidente dice, no podemos con esta realidad, pues vamos a rasurar el censo de desaparecidos, vamos a maquillarlo. Y eso es a lo que se han dedicado, a atacar las percepciones de seguridad, pero no la realidad de inseguridad que asuela a vastas regiones del país. Sí, conozco esto de la percepción. En Venezuela se usó bastante. Hay una percepción de inseguridad que no es la realidad. Para los gobiernos como el de López Obrador o el de Nicolás Maduro, la percepción es una manera de tapar lo que realmente ocurre. Leopoldo, me queda un minuto. ¿Se lava las manos el gobierno frente a esto? Sí, sin lugar a dudas. Y siempre, a propósito de lo que comentas de lo que sucede en Venezuela, siempre la culpa es de otros, o de la oposición, o del pasado, y nunca se asume la responsabilidad propia. Por eso tenemos estos niveles de impunidad del 98%, porque nadie asume la responsabilidad y no hay voluntad. Por el contrario, la impunidad, la corrupción y la violencia siguen rampantes y no se ve hacia el futuro un panorama halagüeño.
Pues quiero agradecer de Leopoldo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Ojalá no tengamos consecuencias sobre esta infiltración que se ha hecho con esta lista. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por el espacio, Idani.